Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es viernes, por fin viernes, 16 de junio de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente generada en el Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. Las pensiones por jubilación y por viudez son compatibles, determina la segunda sala de la Corte. La tortura sexual viola los derechos a la integridad y a la salud de la víctima, establece criterio de la primera sala. La Suprema Corte ha fijado criterios que protegen derechos de personas víctimas de desaparición forzada, aseguró el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Vamos con las noticias porque la segunda sala de la Corte ha establecido que el restringir el derecho a recibir de manera concurrente e íntegra las pensiones por viudez y de jubilación violan el derecho fundamental a la seguridad social, ya que dichas prestaciones tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes y tienen autonomía financiera, en tanto que las cuotas que costean estos beneficios provienen de personas distintas, pues la pensión por viudez se financia con las aportaciones de la o el trabajador o el pensionado ya fallecido, mientras que la pensión por jubilación se sustenta en las cuotas de la o el trabajador. Por lo tanto, su concurrencia de beneficios no pone en riesgo la viabilidad financiera del sistema. Este criterio lo estableció la segunda sala al resolver un amparo en el que declaró la inconstitucionalidad del artículo 51, fracción tercera de la ley del ISSSTE, que restringía el monto a pagar a 10 salarios mínimos en caso de concurrencia de una pensión por jubilación y una por viudez, lo que estimó violaba el derecho a la seguridad social. Por su parte, la primera sala estableció como criterio que se entiende como tortura sexual la violencia sexual infligida a una persona que degrada y o daña físicamente el cuerpo y la sexualidad de la víctima, que atenta contra su libertad, dignidad e integridad física y psicológica, causa sufrimiento físico y o psicológico con el fin de obtener una confesión, información, castigar o intimidar a la víctima o a un tercero o con cualquier otro fin. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violencia sexual son actos que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo, pueden incluir actos que no involucren penetración o contacto físico, como la desnudez forzada, las amenazas, burlas o insultos sexuales. Este tipo de violencia constituye una grave afectación a los derechos a la integridad, la salud y a vivir una vida libre de violencia de las personas, reconocidos en diversos tratados. Además, tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras que se ven agravadas en los casos en que la persona se encuentra detenida. En otros temas, al participar en la presentación del libro El carácter vinculante de las acciones urgentes del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en México, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena aseguró que el Tribunal Constitucional mexicano ha emitido criterios clave para hacerse cargo de su responsabilidad institucional frente a la desaparición forzada de personas, sobre todo tras una resolución de 2021 en la que la primera sala de la Corte concedió un amparo a víctimas de ese delito contra la omisión de diversas autoridades de atender las acciones urgentes emitidas por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Se desarrolla el estándar de reparación integral y se dice que las autoridades de amparo están facultadas para fijar medidas de reparación integral cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos como la desaparición forzada de personas, aun cuando, y esto es importante, no haya una sentencia condenatoria por este delito. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó en qué consiste la feminización del envejecimiento, una de las diversas y complejas situaciones que enfrentan las personas mayores. Se refiere a que como las mujeres tienen una esperanza de vida mayor a los hombres, las violencias que atraviesan las mujeres de la tercera edad son mayores, lo que las hace susceptibles de sufrir aislamiento social y privaciones económicas. Además, la mayor parte de los cuidados de las personas recae en las mujeres,
menores, es decir, hijas, nietas, nueras o incluso trabajadoras del hogar, bajo condiciones de precariedad e informalidad. Usted puede conocer más sobre estos temas en el Manual para juzgar casos de personas mayores, editado por la Suprema Corte y disponible en el sitio www.scjn.gov.mx/derechos humanos. Y el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo en el que informa la conclusión de las funciones de los juzgados primero y segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como juzgados primero y segundo de distrito en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. También informó que concluyeron funciones los tribunales colegiados segundo y tercero de dicho centro auxiliar y su transformación como primero y segundo tribunales colegiados de circuito en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Los nuevos órganos jurisdiccionales tendrán su residencia en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República. La rotación de los titulares de dichos órganos se llevará a cabo cada 4 años. En representación de la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, asistió a la reunión ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, que se llevó a cabo en República Dominicana. Durante el encuentro en el que México participó como observador, las y los presidentes de Cortes Supremas de la región impulsaron una agenda de trabajo para promover una justicia oportuna, eficiente y confiable. Además, refrendaron su compromiso de fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad jurídica entre los países que integran la región, con nuevas estrategias para repensar los desafíos que enfrenta la justicia del futuro y con miras a identificar y adoptar buenas prácticas. En más información, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que procede suplir la queja deficiente en términos de la ley de amparo en favor de las mujeres o personas gestantes víctimas de violencia obstétrica por parte de un agente del Estado, con el fin de lograr un acceso a la justicia en condiciones de igualdad en el ejercicio y defensa de sus derechos fundamentales, porque la violencia obstétrica es una forma de violencia en el ámbito de la salud reproductiva que requiere de especial atención, pues esta es invisibilizada ante las malas prácticas en los servicios de atención médica. Pues en la prestación de servicios médicos, en especial en los relacionados con la atención del parto y posparto, se colocan en una especial situación de vulnerabilidad, derivada no solo de su estado de salud física y emocional, sino también de asimetría de poder frente al personal médico, ubicándolas en una condición de marginación en clara desventaja para su defensa en el juicio, lo que obliga a suplir su queja deficiente con el fin de que pueda acceder a la justicia en igualdad de condiciones para una mejor defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. Es momento de hacer una pausa, pero antes permítanos compartirle lo que está sucediendo en estos momentos en la carretera México-Cuernavaca. Se cumplieron ya más de 5 horas de bloqueos en ambos sentidos de la carretera federal y en la autopista hacia el Cuernavaca. Esto en el tramo del kilómetro 32 de la autopista con dirección a Cuernavaca, esto por parte de habitantes de la zona de Topilejo. La Alcaldía Tlalpan y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que va a continuar cerrada esta circulación y prevén que hacia las 5 de la tarde pudiera desbloquearse. Sin embargo, tome sus previsiones. Como alternativa vial está la carretera Xochimilco-Uaxtepec y también las autoridades informan a quienes deseen obtener mayores datos de estas afectaciones pueden llamar al número 074. Son 2 de la tarde con 9 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias. Al regresar, detienen en la Ciudad de México a la jueza Angélica Sánchez. Es acusada de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.
Gracias por continuar con nosotros. Le tenemos más información. Esta mañana fue detenida en la Ciudad de México la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández. Ahora es acusada de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Al respecto, la Defensoría Pública Federal le brinda apoyo a través de la Unidad de Litigio Estratégico y Combate a la Tortura. Y en ese lugar se encuentra mi compañero Juan Carlos González, quien nos da cuenta de lo último en torno a este asunto. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Adelante con tu reporte. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, estamos aquí en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, donde personal de la Unidad de Litigio Estratégico están dando seguimiento puntual y apoyo a la jueza Angélica Sánchez Hernández, jueza de distrito adscrita a Cosamaloapan, Veracruz, quien fue detenida esta mañana en un hotel de la Ciudad de México. Hay que recordar que esta impartidora de justicia hace 2 semanas fue detenida en ese estado de Veracruz, sin embargo, logró su libertad gracias a un amparo. Ayer acudió a un evento en el Senado de la República y esta mañana, después de las 7 de la mañana, fue detenida por elementos de la Guardia Nacional, quienes pues no tenían su uniforme requerido. Fue detenida cuando ella bajaba del hotel donde se hospedó y pues de acuerdo a lo que nos han comentado aquí en el instituto, ella pues estuvo incomunicada. Sin embargo, lograron saber que fue detenida derivada de una orden de aprehensión girada en Veracruz por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Nos comentan que ya se presentó un amparo urgente contra actos prohibidos constitucionalmente en agravio de la jueza de distrito. Esto es por la incomunicación en la que estuvo en oficinas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. De la Fiscalía, perdón. Vamos a escuchar lo que nos comentó la titular de esta unidad de litigio estratégico. La detención es muy grave porque es en violación a una suspensión que ella tenía vigente, a una orden federal de que no podía ser privada de esa manera de su libertad. Y además es también muy grave porque lo efectúan elementos de la Guardia Nacional que no se identificaron, pero que eso aparece en el registro, y la llevan a una fiscalía ante secuestros sin darle mayor información. Nos parece que el caso además es una serie de transgresiones a la independencia judicial, al quehacer jurisdiccional, se enmarca además en un estado muy hostil contra la función jurisdiccional y que las violaciones se van sumando, ¿no? Es a la independencia de ella como jueza. Y te comento, Lorena, que de acuerdo a lo que se ha sabido aquí en el instituto, al parecer en este momento la jueza Angélica Sánchez Hernández está siendo trasladada vía terrestre en automóviles hacia el estado de Veracruz. Te comento que el instituto, el personal de la unidad de litigio estratégico darán seguimiento puntual, seguirán dando seguimiento a este caso porque ellos sobre todo están preocupados por la integridad de la impartidora de justicia, ya que nos comentaron el tiempo que estuvo detenida aquí en la Ciudad de México, pues estuvo incomunicada e incluso los abogados no pudieron ver cuando salió de las instalaciones de la Fiscalía, porque de cierta manera la sacaron de forma pues que no se dieran cuenta los abogados. Es la información que tenemos, Lorena. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu reporte muy puntual de lo ocurrido hace apenas unas horas esta mañana. Y por cierto, la Asociación de Mujeres Juzgadoras manifestó su preocupación por la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien ha sido víctima de violencia institucional y persecución por el contenido de una de sus resoluciones. A través de un comunicado exigieron que el proceso al que sea sometida se lleve a cabo con absoluto respeto a sus derechos humanos y de acuerdo con las garantías que establece la Constitución. Y en otros asuntos, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral sancionó a la concesionaria Cadena 3 SADCB por haber omitido la transmisión de la pauta ordenada por el INE durante el periodo de elección extraordinaria de una senaduría en Tamaulipas. Lo anterior al acreditar que 2 de sus emisoras locales en aquel estado no transmitieron 689 promocionales de partidos políticos y autoridades electorales, lo que afectó el derecho de la ciudadanía a recibir la información político-electoral. Cadena 3 ya ha incurrido en omisiones agravadas que deben ser tomadas en cuenta desde el momento de fijar la sanción.
Estamos ante un sistemático impacto o vulneración al modelo de comunicación política generado por esta concesionaria. El Poder Judicial de Tlaxcala participó en la mesa técnica de seguimiento para promover el acceso a la justicia y la atención integral a mujeres y niñas, con el compromiso de que las decisiones jurisdiccionales sean con perspectiva de género. Para fortalecer la justicia comunitaria, el Poder Judicial de Yucatán llevó a cabo la tercera mesa de trabajo sobre rutas municipales de canalización y atención a la violencia contra las mujeres, en la que se establecieron acuerdos para atender estos casos. Desde 2018, 606 niñas, niños y adolescentes, 6 de ellos con discapacidad, han sido adoptados por familias mexiquenses a través del Juzgado Especializado en Trámites de Adopción y Restitución Internacional de Menores del Poder Judicial del Estado de México. El Poder Judicial de la Ciudad de México pone a disposición especialistas mediadores en materias familiar, civil y mercantil en línea para apoyar en la resolución de conflictos sin llegar a juicio. Más información en el sitio poderjudicialcdmx.gov.mx. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse en la señal del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Y terminando el noticiero, no se pierda República del Salvador 56, que en esta ocasión presenta el concierto de Rosario Flores. Te lo digo todo y no te digo nada. Le recordamos también que este sábado a las 18:30 se transmite Semanario Judicial, un resumen semanal de las noticias más destacadas del Poder Judicial de la Federación, con sus repeticiones a las 10:30 y a las 18:30 horas el domingo. Y también este sábado, en Nuevos Clásicos del Cine Mexicano, le presentamos Cilantro y Perejil con las actuaciones de Arcelia Ramírez y Bruno Bichir. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse pendiente de esta señal. Disfrute su fin de semana. Hasta pronto.